Muy buenos días, muchas gracias y bienvenidos a una edición más de Miércoles de ICREA. Hoy tenemos el placer de contar con tres grandes personalidades de nuestra industria, principalmente, y quiero darle la bienvenida a Carlos Iván Zuluaga, ya viejo conocido de nuestros webinars, pero también tenemos a dos personas de la industria eléctrica nacional de México, las cuales están completamente involucradas en el sector energético nacional, pero que nos van a hablar desde una perspectiva global. Nos van a hablar sobre cómo darle continuidad al negocio desde el aseguramiento del suministro eléctrico. Acclaim Energy es una empresa internacional basada también en México y cuya directora general, María José Treviño, y su director de riesgos, Víctor Ureta, están participando el día de hoy con nosotros para darle una visión general de cómo poder hacer este tipo de aseguramiento para nuestra industria de datos, de centros de datos. Y por ello invitamos a nuestro experto, a Carlos Zuluaga, para que nos diera un panorama más amplio y pudiera darnos un espectro que nos enfoque a darle esa continuidad hacia nuestra industria. Bienvenido, Carlos, muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Es un honor y un placer estar nuevamente en un panel de ICREA y con estos temas de energía que son realmente del mayor interés para todos los miembros de esta industria de centros de datos. Nada más, si podemos presentarnos a María y a Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y por la invitación a ICREA. Yo soy María José Treviño, soy directora general de Acclaim Energy México. Somos una firma de consultoría especializada en el alto consumidor de energía, como lo son los data centers, y tenemos presencia en todos los mercados desregulados en Estados Unidos, en Canadá, en México. Atendemos a altos consumidores en todos los ramos, que también tienen operaciones en Latinoamérica. Y bueno, pues felices de estar con ustedes el día de hoy, tratando de aportar un poco de conocimiento a cómo pueden administrar su presupuesto energético. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar y muchas gracias a ICREA por la invitación que se nos extendió a María José y a mí para explicarnos, para poder presentar nuestra experiencia en la gestión estratégica de la energía para centros de datos y con empresas de TI, ¿no? que son grandes consumidoras de energía. Claro. Carlos, justamente tú que eres experto en el tema de infraestructura eléctrica para ICREA, ¿qué nos puedes decir referente a este asunto? ¿Cómo poder mantener nuestra energía en nuestro centro de datos siempre con una introducción, con una continua operación, a manera de introducción del tema? Ok, bueno, el tema de la infraestructura de los centros de datos o data centers o centros de cómputo, como se les denomina comúnmente, cada vez está creciendo más. Esta tendencia pues ya venía en crecimiento por todos los temas que ya conocemos del manejo del video streaming, de todas las aplicaciones en la nube. Prácticamente todos teníamos aplicaciones de todo tipo que requerían de consumo y de tráfico de datos. Finalmente ese tráfico de datos va a pasar por los data centers y por los nodos de comunicaciones que también se vuelven muy importantes dentro de toda la infraestructura de comunicaciones a nivel mundial. Esto, digamos que este crecimiento digamos, hasta antes de la pandemia,
venía ya registrando datos de que el tema de los data centers estaba consumiendo aproximadamente el 2% de la energía mundial. Esto pues digamos que es un tema de mucha relevancia teniendo en cuenta que una sola industria esté consumiendo el 2% de la energía mundial. Entonces, con la llegada de la pandemia, sí que esto se ha vuelto, digamos, un uso recurrente de todas las redes de comunicaciones, de todos los nodos de comunicaciones. Yo creo que todos los asistentes que estamos acá tenemos como mínimo tres webinars o 3 teleconferencias diarias compartiendo video y demás. Entonces esto está haciendo que el incremento del uso de los data centers sea cada vez mayor y mayor. Entonces, los centros de datos, comparados con cualquier otro tipo de instalación, de infraestructura, de edificios comerciales, de fábricas, de cualquier otro tipo, es, digamos, el tipo de construcción que más energía por metro cuadrado consume, que más densidad de energía consume. Entonces, pues definitivamente el tema de recurrir a una consultoría en la adquisición y compra de energía, pues cada vez se vuelve, digamos, más importante y más llamativo. Entonces, por esa razón, me parece, pues, digamos, muy procedente esta presentación de Acclaim Energy, que, pues, digamos que aunque esté en México, pero digamos que nos puede dar buenas ideas para todo el grupo de Latinoamérica que esté conectado acá. Entonces, me queda una inquietud y quisiera que también nos comentaran algo al respecto en su presentación, con el uso de energías renovables, que es otro de los temas, pues digamos que más el mundo está clamando porque cada vez se haga mayor uso de las energías renovables y cómo desde estas consultorías se pueda buscar llegar a incrementar, digamos, el porcentaje de uso que en Latinoamérica todavía está muy bajo. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, los dejo con los expertos en energía Acclaim Energy. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, reconocemos que la problemática principal pues es el uso tan intensivo de la energía eléctrica a raíz de las operaciones de este negocio, ¿no? Y esto obviamente pues nos lleva a costos elevados y a la energía eléctrica a ser uno de los insumos principales de la operación de sus negocios. Entonces, para poder mejorar esto, habrá que saber a dónde voltear y para poder identificar áreas de optimización bajo su situación actual para generar ahorros, que ese es el tema financiero o económico de esta iniciativa. Y muchas de estas alternativas que permiten generar ahorros a raíz de la eficiencia en costo que tienen las operaciones, pues provienen de fuentes renovables, de generación renovable, por lo que también habrá que considerar este elemento y más aún ahora que la tendencia mundial es que los corporativos, claro, empiecen a incorporar la sustentabilidad a su operación. Y en Latinoamérica, la demanda de electricidad es creciente, por lo que la capacidad, por ejemplo, en México, no es suficiente si solo suministra CFE, que es la empresa del gobierno, sino que actualmente casi la mitad de la generación viene de fuentes privadas, muchas de ellas renovables. Hoy el 60% de la energía que consume el país es del sector industrial y alrededor del 25% de los industriales ya están en contratos privados, la mayoría renovables. Entonces ya hay muchas empresas como las de ustedes que están incorporando estas medidas, no solamente para generar ahorros, para realmente tener una mejora en su presupuesto, sino también para cumplir con objetivos de reducción de huella de carbono. Esto es nada más para darles una perspectiva muy rápida de qué lado venimos, ¿no? Como comenté, somos un consultor totalmente imparcial del lado del consumidor.
Estamos apoyando a más de 500 consumidores en los distintos mercados, en electricidad, en gas natural. Y ahorita estamos administrando casi 3,000 millones de dólares en gasto energético anual para nuestros clientes. Ahorita estamos, uno de los hitos principales que les puedo dar es que hemos logrado aterrizar ahorros hasta del 40% contra la tarifa de CFE de suministro básico si nos concentramos en México. Ahorita ya no se ven esos niveles. Ahorita estamos viendo niveles entre un 10 y un 25%. ¿Por qué la diferencia? Porque va cambiando mucho el mercado, la situación, los riesgos regulatorios, los cambios de mercado, los cambios políticos, la competitividad, la disponibilidad de generación. Por eso hay muchas veces cuando no es tan competitiva la generación o el precio en ciertas zonas y también buscan la parte de confiabilidad de suministro en áreas donde hay problemas con la infraestructura y con el suministro. Entonces, hay muchas empresas que incorporan la parte de generación en sitio. Entonces, por eso va variando tanto constantemente estos números y esta métrica. Entonces, cada consumidor tiene un perfil de consumo totalmente distinto y aún dentro de sus mismas empresas. Es decir, muchos de ustedes tienen actividades diversas. Pueden ser bancos, empresas de telecomunicaciones, corporativos industriales o comerciales, que pueden tener su actividad principal y además contar con algún data center para soportar su negocio, ¿no? Como mencionaba Carlos, ahorita va en incremento el uso de los centros de datos. Son perfiles de consumo o procesos sumamente distintos y esto pues hay que considerar cuando estén buscando alternativas de suministro eléctrico, especialmente si ven la parte de renovables, porque tienen perfiles distintos de generación, si no incorporan tecnología de almacenamiento y ustedes como centros de datos tienen cierto perfil pues muy usual, ¿no? Además, pues aunque sea la misma empresa, quizás van a ser entidades distintas, tomadores de decisiones diversos, y a todo esto hay que considerar qué factores impactan pues esta evaluación, por ejemplo, las ubicaciones geográficas en cuestión de energía, precios, disponibilidad de proveedores, calidad de energía del proveedor actual, en México también, me imagino que en toda Latinoamérica, en ciertas zonas se sufre por calidad de infraestructura y, por ejemplo, en México, bueno, pues es de CFE solamente, entonces no podemos hacer mucho al respecto, más que generación en sitio, llevar más control de esa generación. Entonces, el proceso de evaluación y de toma de decisiones de tantos consumidores nos da una visibilidad y expertise totalmente acumulado que nos ayuda a resolver los retos más complicados para apoyar su portafolio de empresas, ubicaciones. Y cada transacción y contrato evaluado, negociado, optimizado es distinto y construye nuestra experiencia que queremos transmitirles con el fin de que logren identificar y resolver dentro de sus empresas los retos más difíciles que afrontan los negocios en torno a su presupuesto energético. Y esto es a través de una visión totalmente imparcial e incomparable que se compone del lado regulatorio, comercial, tecnológico, que todos estos elementos pues, se deben de incorporar, ¿no? A la hora de hacer la evaluación. Y se deben de desarrollar estrategias personalizadas y contar con las herramientas suficientemente sofisticadas y sencillas a la vez para que todos los involucrados puedan tomar decisiones, que tengan control, que tengan visibilidad, que incorporen a las distintas áreas del negocio a que tomen estas decisiones, a que influyan. Entonces, actualmente estamos viviendo varias situaciones simultáneas que afectan al alto consumidor de energía, especialmente aquellos que tienen contratos de suministro de energía en curso, porque tienen ciertos compromisos. Por ejemplo, el COVID-19, la pandemia, pues ha sido un evento totalmente disruptivo, un evento extremadamente desafortunado, pero los centros de datos quizás no tuvieron un impacto, al contrario, va en ascenso el consumo. Esto también pone en juego, si tienen ya compromisos, incrementan su consumo, pues pueden estar consumiendo por encima de una banda y pueden estar expuestos a precios de mercado spot que tal vez sean más bajos o tal vez sean más altos o tal vez sean más bajos. Pero también en sus negocios principales probablemente sí estén siendo afectados.
Entonces, ¿qué tienen en común todas las empresas ahorita por la pandemia? Todas necesitan controlar sus costos y hay distintas maneras de hacerlo. Hay que poder crear ese balance y entender si bajo los contratos en los que están pueden balancear las cargas a los que están consumiendo mucho más y los que están consumiendo mucho menos, si están con renovables, si va a haber una cierta liga o sombra a lo que están, al perfil también de generación contra el de consumo. Hay que cuidar, ahorita me enfocaré en las empresas altas consumidoras de energía, que tienen que cuidar muchísimo sus costos para poder mantener pues, sus productos competitivos, su empresa sana. Existen acciones comunes aplicadas en principio como respuesta a esa situación, como por ejemplo reducción de la fuerza laboral, reducción de costos en insumos materiales y de servicios, eficientización de procesos, etc. Y estos pueden tener un impacto inmediato como el apoyo en el corto plazo. Otras empresas también pues, han tenido otro enfoque más estratégico donde exploran nuevas herramientas de digitalización y flexibilidad en innovación en sus ventas con el fin de preservarlas y hacerlas crecer. Muchas empresas, o la mayoría, yo creo, empresas industriales y comerciales están realizando ahorita ejercicios agresivos de recorte presupuestal para sus áreas más importantes, donde también deben de contemplar el costo energético, que muchas veces no se considera, especialmente si ya tienen algún contrato con un generador privado. Y está dentro de los 5 costos más relevantes. Entonces, es poco común que las empresas perciban que este gasto energético se pueda reducir, pero a su vez es una de las reducciones más estratégicas y de mayor impacto. Entonces, el COVID-19 forzó a las industrias no esenciales a cerrar, a muchas otras a disminuir su operación, por lo que vimos una reducción de volumen de consumo drástica en muchos casos, hablando de las operaciones tradicionales de sus negocios. Y la mayoría de las empresas que tienen contratos de suministro, lo que les comentaba, tienen compromisos de compra de energía que pueden ser bajo esquemas de take or pay, comúnmente llamado. Y aquellas que se encuentran con actividades impactadas por la pandemia en estos contratos, pues van a estar pagando por energía que no consumen durante este ramp-up o regreso a actividades. Y en estos casos, si el impacto lo proyectan duradero, podría haber la oportunidad, ya lo estamos viendo, de reestructurar estos contratos de suministro mediante una negociación, siempre buscando un ganar-ganar, logrando establecer también una sensibilidad entre las partes. También hay que considerar que las metas de sustentabilidad van hacia la alza año con año y que deben de estar cumpliendo ustedes conforme los consumos también van incrementando a través de los centros de datos. Y también, obviamente, siempre cuidar los riesgos, mitigar riesgos a los que se exponen, especialmente en estos momentos difíciles que les puede pegar en el presupuesto. Por otro lado, la incertidumbre regulatoria en los últimos meses pues, ha sido mayor en México. Múltiples publicaciones habrán escuchado de material oficial, extraoficial, que crea confusión para los consumidores en cuanto a cómo cada cambio impacta a su empresa, si se quieren mover a generación privada, a renovables, si ya están en un contrato en curso. En este caso, los que se vieron mayormente afectados estos últimos meses o que se están viendo más afectados esos siguientes meses que van a empezarlo a ver en su factura, es en el incremento de las tarifas de transmisión y distribución para contratos de autoabasto. Ya se veía venir este cambio por el discurso político, pero fue un impacto muy drástico entre el 400 y 800% de incremento. Entonces, esto solo le pega a algunos y es importante seguir la narrativa, entender muy bien cuáles son los esquemas de generación de suministro en los que se pueden involucrar, donde tienen menor riesgo o no tienen riesgo o pueden exponenciar la oportunidad. Y hay que ver cómo negociar y poder mitigar de manera indirectamente, si están en este caso. Entonces, recordemos que la mayor cantidad de usuarios
hablando de México, están con CFE, por la parte residencial. Son millones, pero los grandes consumidores industriales y comerciales, como ustedes, pues son un número considerablemente menor, pero son quienes proveen del mayor ingreso para ellos. Y hoy el 60% de la energía que consume el país es del sector industrial y alrededor de 25% de los industriales ya están en contratos privados, como mencioné anteriormente. Entonces, todo esto apunta a que la tendencia es hacia buscar ahorrar y buscar energía más limpia. Ahorita, actualmente, costos son más altos, a lo mejor quizás el costo de electricidad no es suficientemente bajo para algunos y bajo un contrato se puede optimizar, un contrato con privados. Existen estrategias respaldadas por análisis sofisticados de cómo administrar los costos tradicionales, como el de suministro energético, ya sea de electricidad o de gas natural o cualquier otro insumo, y la eficiencia energética suele ser la mayor o la primera consideración que se viene a la mente, donde se puede optimizar el volumen consumido. Pero toma tiempo. Es algo que sí se puede hacer, pero toma tiempo. Sin embargo, existe una estrategia aún más importante que les da retornos en el corto, mediano y largo plazo, al ajustar y negociar el precio y las distintas variables de un contrato de suministro dependiendo del perfil de consumo y de riesgo que tenga su empresa. Entonces, algunas de las actividades que se pueden realizar, que ya estamos haciendo por nuestros clientes para que tengan mayor certeza, control, visibilidad del presupuesto, son, uno, la revisión de su presupuesto, para entender los distintos impactos bajo los escenarios diversos, ¿no? Este análisis pues les da una perspectiva concreta por centro de carga, puede ser por centro de datos, puede ser por planta industrial, incorporar todo su portafolio para que tengan esa visibilidad y buscar maneras de mitigar esas alzas. Y por ejemplo, si están bajo un contrato de autoabasto, pues empezar a ver los documentos legales, mecanismos comerciales, si se decidiesen ir por la vía del amparo, lo cual están haciendo muchas empresas, ¿no? Si estuviesen aún con CFE o con la empresa regulada de su respectivo país, pues hay que entender cómo es la fórmula de la electricidad de manera regulada. Se pueden hacer optimizaciones de sus procesos para lograr consumir en horarios claves, quizás con un centro de datos es muy difícil, y con ciertas intensidades controladas para administrar este presupuesto correctamente, ¿no? Hay poco que se puede hacer. No tenemos mucha visibilidad porque es una tarifa regulada, no tienen control de su presupuesto y podrían como solución voltear a ver otras opciones de contratos de suministro bajo distintos esquemas, ¿no? Ya sea a través de un generador privado, suministro calificado, que es el mercado eléctrico mayorista, o generación distribuida, abasto aislado, generación en sitio, pues. Para los contratos de suministro en curso, hay que ejercer el derecho de hacer auditorías periódicas a contratos actuales, porque esto sirve para descubrir valor oculto que no se detecta en el día a día. Para reducir estos costos a través, obviamente, de optimizaciones, ¿no? Dentro del mismo contrato. No en todos los casos se tiene que sentar a negociar con el proveedor. Es que existe opcionalidad dentro del mismo contrato que pueda ayudarlos a optimizar su situación. Y muchas veces también vemos que en estos casos, en las auditorías, que las facturas, a la hora de auditarlas, por ejemplo, y ligarlas a los mecanismos del contrato, pues tienden a haber muchos errores, tienden a haber fórmulas mal aplicadas o mala interpretación o distinta interpretación, o cambios regulatorios que ya impactaron o cambiaron de metodología. Entonces, tiene que haber una continuidad proactiva de la administración estratégica de los contratos. Entonces, los contratos de suministro típicamente se firman, se meten a un cajón, se paga la factura mes con mes sin cuestionar, sin verificar, sin administrarlo proactivamente. Y pues existen muchos cambios en el mercado, políticos, regulatorios, de precios, que pueden llegar a impactar su presupuesto. Entonces, darle seguimiento es una actividad
esencial, no puede parar. Nosotros, igual con las renovables, pues el sol no brilla siempre con la misma intensidad, entonces van a fluctuar depende cómo está estructurado su contrato, su presupuesto, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante poderle dar al cliente las herramientas para poder administrar ese precio riesgo de componentes, a lo mejor que vienen a lo mejor como el gas, el tipo de cambio, que en muchas ocasiones tiene la fórmula de la electricidad, ¿no? Entonces también hay que hacer revisiones de facturas mensuales y hay que hacer reclamos de manera técnica si es que se les debe de acreditar algún monto. Y también, pues esta situación de la pandemia y el efecto económico que está provocando nos da oportunidad de sentarnos hoy y de platicar sobre cómo analizar las opciones que existen, las distintas áreas que deben de estar involucradas para hacer un poco más efectivo este proyecto de considerar volverse más sustentable y volverse más económicamente productivo, ¿no? Generar ahorros. Este es pueden ver un proceso que se lleva a cabo si una empresa busca ir al camino de cambio de suministrador, sea la fuente de generación que quieran. Para hacer esto de manera correcta, no se deben de brincar estos pasos y se debe llevar el proceso de la mano de un profesional dedicado a esto sin duda, por la parte comercial y por la parte legal. Hemos visto que muchas veces se tratan las empresas de brincar algunos pasos o se van con un consultor sin tanta capacidad, con algún broker que representa a la contraparte, no les aportan mucho valor y no se dan cuenta del valor que pierden hasta que se reflejan sus facturas, que puede ser, la transición puede ser llevar 6, 8, 12 meses, ¿no? Y el costo puede ser de millones. Entonces, los invito a que hagan una reflexión de dónde están situados en este momento, en este proceso, y si gustan juntos, sin compromiso, podemos agendar una llamada, programar cómo podemos compartirles ideas de maximizar su beneficio, ¿no? Y por último, la siguiente lámina. Esta contingencia, incertidumbre regulatoria, pues ha forzado a las empresas a incrementar su eficiencia, reducir sus costos, reestructurando, optimizando, negociando mejores condiciones con el fin de salir financieramente más estables y así asegurar la continuidad del negocio, ¿no? Han sido eventos disruptivos en nuestras vidas, en nuestra actividad empresarial, y esto nos reta a los negocios a encontrar soluciones, no solamente a corto plazo, sino con estrategia que aporte la supervivencia en el largo plazo, provocando el mantener la competitividad, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Entonces, sí es clave el administrar el presupuesto energético y vemos que es un creador de valor intensivo. Y con esto, no sé, Carlos, Víctor, si quieren tomar la palabra. Bueno, muchas gracias, María José, por la introducción. Lo que has dicho es muy interesante porque la pandemia que estamos pasando ha sido una oportunidad, ha dado una oportunidad a muchas empresas de cualquier ámbito en pensar en cómo consumen energía, cómo gastan sus costos de energía y cómo optimizar tanto los consumos como los gastos. Pues, ahora en las siguientes láminas voy a explicarles un poco cómo es el mercado en México, el precio y qué cosas pueden hacer centros de datos para optimizar esos costos y consumos. La tarifa en México es la tarifa CFE de la empresa del gobierno y está sujeta a una metodología que representa los costes de generación de CFE. Esta metodología ha pasado por diferentes modificaciones, sobre todo desde principios del 2018, para reflejar mejor los costes de generación de CFE, en los que se incluye pues, el coste del combustible, tanto gas natural, diésel, combustóleo,
carbón, etcétera. Entonces, ahí podemos ver que durante el 2018 un aumento muy significativo en las tarifas. A partir de diciembre del octubre del 2018, pues esa tarifa la metodología se ha ido refinando, digamos, y hemos llegado a la metodología actual desde principios del 2019, en el que se está artificialmente estable por el suavizamiento que se hace del impacto de la volatilidad de los combustibles. A pesar de este suavizamiento, de esta estabilidad, la tarifa de CFE es muy alta comparada con otros países que tengamos. Y ahí en el gráfico inferior de la derecha podéis ver una comparativa de México con países, por ejemplo, en Estados Unidos, California, Texas, Arizona y países en Europa. Hay que decir que la tarifa, por ejemplo, es más alta en países como en California, Alemania o Italia, por el costo que los usuarios pagan por usar la red, por el mantenimiento de la red. Y en muchas situaciones, por ejemplo, en California, ese coste sirve no solo para el impacto de las renovables, sino para el coste de reparar la red cuando hay incendios forestales, como que está ocurriendo ahora por la zona de San Francisco. En Alemania es para tener una red que sirva para una state of the art network, que sirva para acomodar las renovables y por los efectos de la demanda. Pero volviendo a México, la tarifa de CFE es improbable que baje, porque los costes de CFE de generación son muy altos. Y si eso añadimos los costes burocráticos que tiene y el pasivo laboral que no está reflejado en la tarifa de CFE, pues da una impresión de incluso puede ser incluso mayor de lo que es ahora. Los industriales en México pagan por el déficit de CFE, el déficit financiero de CFE, que proviene muchas veces de los subsidios que se da a las tarifas residenciales. Y esos subsidios han aumentado con la pandemia, ¿no? Y otra razón es porque CFE usa los ingresos de los clientes industriales y comerciales para sus proyectos de capital financiero y para pagar deuda, ¿no? Entonces, no se espera que la tarifa de CFE baje. Lo que sí ven, posiblemente en muchos países que están moviéndose de un mercado regulado a desregulado, es posible que la tarifa se use una tarifa de referencia para medir ahorros y pues si sus costes energéticos son buenos o malos, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las oportunidades de optimización que tienen los centros de carga, ¿no? Como ya bien ha dicho Carlos, los consumos de los centros de carga pues son altos y aunque se mantienen relativamente estables. Y eso es por procesos de eficiencia energética, aunque el consumo del tráfico en la red pues aumenta, ¿no? Y ahora estamos viendo en esta pandemia que estamos todos trabajando desde casa, hay mucho más interacción, pues el tráfico en la red ha aumentado mucho más, ¿no? La primera oportunidad son la reducción de consumos. Y el objetivo principal, que es el que mide mucha gente, es intentar reducir el Power Usage Effectiveness, ¿no? El famoso PUE, que se ha puesto de moda. Por ejemplo, Google es el que usa para sus centros de carga, que intenta que sea lo más cercano al 1, y tiene sus ventajas y desventajas. Pero para reducir ese PUE, lo mejor es eficiencia energética. Mejoras en la refrigeración, reducir el número de servidores zombie y optimizar la capacidad de los servidores en tiempo real, es decir, medir el consumo o el tráfico de datos que pasa por el centro de carga con el consumo eléctrico y los precios de la energía. Y esto nos sirve de introducción para la siguiente lámina, por favor, que es cómo se pueden reducir los consumos. Como hemos dicho, los consumos de los data centers son altos, pero son relativamente estables pero tienen picos de demanda. En el gráfico superior de la derecha podemos ver el perfil de consumo de un cliente de Acclaim, un cliente con centros de carga, donde
vemos relativamente cierta estabilidad, aunque hay sujetos a picos, y esos picos pues se han atribuido a ciertos problemas con su refrigeración o ciertas ineficiencias que se corrigieron, ¿no? Pero la idea principal es cómo reducir costos, ¿no? Uno de ellos es buscando un suministro más barato. Por ejemplo, en CFE, pues la mayoría de la energía es gas natural, pero es un gas natural a precio muy caro, o proviene por generación de combustóleo o diésel, donde el coste unitario es casi de $80 por megavatio hora. Si buscas un suministro más barato, ya sea renovable con gas natural, por ejemplo, con costo relacionado a un índice en Estados Unidos, pues ese coste baja mucho más y tenemos renovables que empiezan a lo mejor a $30 por megavatio hora hasta los 45 y gas natural que empieza a lo mejor a los 40, $45 y pueden llegar a los 60. Entonces ahí podéis ver que hay un ahorro significativo, ¿no? Puede haber un ahorro significativo. El otro es la optimización de costos mediante estrategias de optimización. Y una de ellas es el peak shaving, que es posiblemente la herramienta que estén usando la mayoría de los centros de data, los data centers, para reducir sus costos energéticos. Peak shaving es reducir los picos de consumo cuando los precios son muy altos. Y ahí podéis ver el gráfico de la derecha, donde os da una idea de cómo sería el peak shaving. Ahora bien, el peak shaving ahora se está asociado, y muchos data centers aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países están usando, es el uso de baterías. Entonces, peak shaving no es una herramienta fácil de implementar y requiere un estudio pormenorizado, y sobre todo si usas baterías, porque tienes que ver costes y cómo mejor implementar esas baterías. Entonces, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo que estoy en Houston, el uso de baterías además se complementa con el uso de energías renovables. Y os voy a poner un ejemplo. Esas baterías se suelen cargar usando energías renovables, viento o energía solar. En muchos casos, los propios data centers, Facebook, Google, tienen su propia generación en sitio muy cercana, entonces usan esa generación para cargar las baterías, ¿no? Porque sobra generación, puede sobrar generación de las plantas renovables. Entonces, cuando hay picos de demanda o cuando los precios están muy caros, por ejemplo, aquí en Texas, si hay un data center en Texas, y aquí en verano los precios pueden llegar a ser en tiempo real casi $10,000 por megavatio hora, si hay muchos picos de demanda, pues un data center tiene sus baterías u otro tipo de generación alternativa que puede conectar para bajar su pico de demanda, hace peak shaving. Entonces, en lugar de estar pagando $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, pues está usando esa generación, esa batería o esa generación en sitio, que puede ser por gas natural también, para reducir ese consumo en época pico o en horas pico y reducir sus costos energéticos, teniendo en cuenta que el coste de generación o de compra de energía por un renovable o generación por gas natural, pues es mucho más barato, ¿no? Entonces, eso es lo que están usando. Los data centers están ahora en la vanguardia de optimización de consumos y de uso de baterías, porque ven que es la mejor opción para complementar su consumo tradicional e incluso complementar la intermitencia de las renovables. No todos los días luce el sol, por la noche no hay sol y el viento tampoco sopla todos los días, ¿no? Entonces, nosotros en Acclaim, un ejercicio que hacemos, un servicio que apoyamos, es cómo ayudar a nuestros clientes a la optimización de sus consumos en costes. Y pues estamos investigando activamente el uso de baterías con algunos de nuestros clientes porque creemos que es una alternativa muy seria para la reducción de costes, ¿no?
Una cosa que ha mencionado María José es que esta pandemia, pues ya he mencionado antes, pues da la oportunidad a todos a revisar, a los usuarios, a revisar lo que cómo consumen y cómo gastan energía. Entonces, en el consumo y gasto, sobre todo en el gasto de energía, si se tiene un contrato ya de suministro con un suministrador privado, pues a lo mejor una opción es hacer una auditoría de ese contrato, porque para saber si el contrato se está aplicando correctamente, las condiciones comerciales están correctamente, y porque es un derecho en el contrato de suministro que se tiene que ejercer, ¿no? Además de ser una herramienta de aplicación de los mejores estándares y prácticas internacionales, ¿no? Tiene muchos beneficios, y como ya he dicho, para saber si se está aplicando correctamente desde el punto de vista legal y económico, ¿no? E incluso identificar la situación del contrato, ya sea el precio o de los términos contractuales, ¿no? Entonces, hay dos tipos de auditorías. Una mensual, que es simplemente saber que te estén cobrando lo que tienen que cobrarte, y otra periódica, que ya es un poco más elaborada y compleja, pero no requiere mucho tiempo, lo cual es un beneficio adicional, para ver la correcta aplicación de los términos del contrato. Entonces, en las auditorías que nosotros hemos hecho, en la mayoría, por no decir en todas, hemos descubierto que el contrato no está siendo aplicado correctamente. Y esto no solo incluye México, puede ser aquí en Estados Unidos que ocurre a veces, en Colombia, donde sea, ¿no? España, donde sea. Entonces, desde el punto de vista legal, esas incorrecciones es que no se cumplen. Por ejemplo, una de las más tradicionales es que las facturas pues no se emiten en tiempo y forma o no incluyen todos los costos que deberían incluir, ¿no? El desglose de los costos no está detallado. Y desde el punto de vista económico, pues la incorrecta aplicación de los términos económicos, ¿no? No es solo, no solo una fórmula, implementar una fórmula, es entender cómo varía la fórmula y lo que significan los diferentes componentes de la fórmula para calcular el precio de la energía. Pues nosotros, por ejemplo, hemos encontrado cobros incorrectos de más de $10.000 al mes, y en un caso un sobrecosto de uno de nuestros clientes que ha estado pagando más de $3 millones desde el 2017 al 2019 porque el suministrador estaba aplicando incorrectamente, calculando incorrectamente ciertos costos, ¿no? Entonces, aquí podéis ver el beneficio que hay, ¿no? Para un data center, teniendo en cuenta, o una empresa de tecnología de información, teniendo en cuenta los consumos que tiene y la energía que consume, los costos tan grandes que puede tener, pues es conveniente realizar estas auditorías para saber que te estén cobrando lo que te tienen que cobrar, ¿no? Y para buscar áreas de optimización mientras se buscan alternativas, ya sea por programas de eficiencia energética o de implementación de peak shaving o otras alternativas de consumo. Siguiente, por favor. Entonces, me gustaría dejaros con 3 conclusiones, ¿no? Cuando se hace un ejercicio de cambio de proveedor o de estudio sobre la gestión estratégica de la energía, es un trabajo colaborativo. No es una cuestión de finanzas, no es una cuestión de legal, es un trabajo de toda la empresa, porque hay que verlo desde diferentes puntos de vista. No solo legal, económico, puede ser tipo de operaciones, ¿no? Todo impacta y todo contribuye a la gestión estratégica de la energía. Hay un cierto tiempo limitado. Primero porque el mercado está cambiando mucho en México. El mercado ha cambiado en los últimos 3 meses y es totalmente diferente a lo que estaba hace 6 meses y es totalmente diferente a lo que estaba hace 1 año o hace 2 años. Entonces, los mercados energéticos evolucionan muy rápido y es porque los usuarios finales también evolucionan muy rápido y aprenden. Entonces, los suministradores tienen que adaptarse a las nuevas exigencias y a las nuevas condiciones del mercado, ¿no? También un tiempo limitado para hacer las auditorías y hacer las reclamaciones, ¿no? Entonces hay que aprovechar este tiempo para no perder dinero, ¿no? Si en caso de que haya sobrecostos, o incluso para identificar áreas de optimización,
porque las áreas de optimización están ligadas también a cómo cambian las condiciones del mercado, ¿no? Y por último, como ya hemos dicho, la gestión estratégica de la energía es un proceso complejo y requiere una estrategia a corto, medio y largo plazo. Y hay que tenerlo todo muy claro, qué es lo que se quiere conseguir, cómo y cuándo. Y por ello, otra vez vuelvo a enfatizar en que es un trabajo colaborativo de toda la empresa para obtener los mejores resultados. Muchas gracias a todos y no sé si Carlos quieres decir algo más, María José, o si respondemos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Carlos, sí, el micrófono es tuyo, por favor. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, me parece muy interesante la presentación, la visión de cómo a través del análisis de los diferentes consumos y de los proveedores de energía se puedan tener estos beneficios que ahorren dinero. Me queda, digamos que, pues, un tema que seguramente ya mencioné y que seguramente más de una persona del auditorio también estará preguntándose es, bueno, algo mencionaba María José, de que en México las noticias que se escuchan es que el gobierno, pues, digamos que está poniéndole un freno grandísimo a todo lo que es el surgimiento de las energías renovables. ¿Cómo ven ustedes o qué se puede hacer al respecto para incentivar esto? Ya que digamos que es muy curioso porque esto va en contravía prácticamente con el pensamiento de la mayoría de gobiernos a nivel mundial, donde se está buscando incrementar mucho el uso de las energías renovables. Y en el sector de la tecnología de la información, pues ya lo mencionaban Víctor y María José. Hay en compañías, digamos, líderes en la informática, como puede ser Apple, como puede ser Google y demás, el mismo Amazon, que están adquiriendo compromisos de en unos cortos años utilizar solo energías renovables, es que el 100% de su generación de energía sea renovable. Entonces, esto con base, pues pensando en reducir las emisiones de CO2, digamos que lo dejo planteado allí como para un tema de análisis. Gracias. Claro, pues lo que estamos viendo ahorita en general a nivel mundial es que, claro, las tendencias, como tú dices, de estas grandes empresas ponen su granito de arena, ponen el ejemplo para que las demás sigan. No hace sentido ir en retroceso, sino todos queremos reducir la huella de carbono, especialmente porque hay quienes dentro de sus procesos y operaciones también pues contaminan un poco más que otros, ¿no? Hemos visto mucho también, por ejemplo, el compromiso, distintos elementos. Uno, que los compromisos de sustentabilidad se pueden cumplir a través de certificados de energía limpia, ¿sí? En México hay ciertos requisitos que van incrementando 5%, 7%, 13%, van incrementando año con año y con eso tienen, con cumplir nada más con su porcentaje pequeño, ya están. Hay otros que tienen metas más agresivas, que quieren un 20%, quieren un 30%, cada año van incrementando y por supuesto, si va incrementando este requisito, tienen que también reflejarlo dentro de su contrato, ¿no? Ahora, también o irse con un generador que tenga acceso a energía renovable y solamente energía renovable para que puedan ir incorporando más y más conforme ustedes vayan subiendo su consumo y vayan pasando los años. Vemos otros consumidores que también
buscan más, no a través del contrato de suministro, aunque venga casi todo de fuentes renovables, porque es imposible que sea el 100%. Y hay otros que ponen generación en sitio, que solamente buscan generación en sitio por tema de imagen, por tema de costo, por tema de confiabilidad, de tener más, no nada más control en su presupuesto, sino también control del suministro, porque la infraestructura en México no es de las propias empresas, pertenece a CFE. Entonces, ustedes básicamente están firmando un contrato muy financiero, no es físico, es el mismo electrón que les vende CFE, a quien les vende cualquier otra empresa generadora. Ahora, otro elemento a considerar y a preguntarse ustedes mismos es si tienen también clientes importantes en sus negocios que tengan estas metas y que lo reflejen o que también pidan el mismo compromiso o un compromiso creciente a sus proveedores y a sus proveedores. Entonces, nos ha tocado casos con clientes nuestros que nos dicen, nuestra meta a nivel mundial es tanto por ciento, sin embargo, el caso particular de México, trabajamos con tal empresa, es nuestro cliente principal y nos forza a tener tanto porcentaje de energía limpia. Bueno, entonces hay que considerar qué pasa de manera regulatoria, cuál es el riesgo regulatorio de que limiten este acceso a energías renovables o el nuevo ingreso de proyectos. ¿Hay suficiente energía o no hay suficiente energía? Para ellos mismos pueden asumir el riesgo de largo plazo o pueden mantenerlo a 5 años y volver a comprometerse con un contrato de energía renovable 5 años después. ¿Qué pesa más? ¿El riesgo a no tener el negocio porque no estás cumpliendo a la hora de ser auditado con la energía renovable, o que tengas un contrato a largo plazo que los cubra independientemente del precio? ¿Sí? Porque aquí los precios cambian mucho. Por ahí vi una pregunta que hicieron, que de dónde sale la fuente del 25% de ahorro. Nosotros nos dedicamos a esto todos los días, hacemos licitaciones, hacemos análisis, tenemos toda la transparencia de poder entender los precios. Varía mucho por zona geográfica, por perfil de consumo, si usan renovables, si no, si es ciclo combinado, cogeneración, varía, ¿no? Ahorita estamos viendo en promedio un 15% de ahorro, ¿no? Actualmente. Cuando inició el COVID, más o menos, hubo un descenso en ahorros tremendo por también el cambio, el impacto en tipo de cambio. Y ahorita ya estamos viendo que están volviendo a niveles de a lo mejor un 20%. Entonces, es a través de información de mercado que nosotros vivimos todos los días. Muchas gracias, María. Y justo para responder a una pregunta, nos dice, siempre es importante, interesante oírte, ¿cuál es el precio promedio de PPAs que están viendo ahora y los términos de tiempo? Pues yo puedo responder esa pregunta, si no te importa, María José. Empezamos por el tiempo. El tiempo supongo que se refiere a la duración del contrato. Eso depende mucho de cuál es el apetito de riesgo del usuario final. Los suministradores obviamente te quieren ligar un contrato lo más largo posible, pues a lo mejor estamos pensando 10 años o más de 5 años. Sin embargo, el apetito ahora mismo es que los plazos son entre 3 y 5 años, ¿no? Incluso la mayoría ya de suministradores, por ejemplo, en México, son 3 años. En mercados aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues tienes contratos a lo mejor de 1 año, ¿no? Donde los usuarios finales, pues como hay tantas opciones, pues firman de año en año o 2 años, contratos más cortos. Pero en México, la verdad es que los contratos que vemos que estamos viendo son 3 años porque no hay apetito para firmar algo más a un plazo más largo. En cuestión de precios, pues ahí depende de dónde esté situado el punto de carga, el volumen y el plazo, obviamente. No es lo mismo tener un centro de carga cerca de Ciudad de México o en una zona muy poblada, donde te puede pegar congestión u otras cosas,
que tener un centro de carga, por ejemplo, en medio del desierto de Sonora, ¿no? O, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que hay centros de carga de Google en medio de Iowa o en medio de un campo donde no hay nada y el único consumo es el suyo, ¿no? Entonces, pues todo eso influye, ¿no? También depende si quieres mucho renovable o si no quieres renovable. Si es renovable, pues hay ciertos matices a considerar, pero puedes conseguir un precio más barato que de un generador que te ofrezca solo ciclo combinado, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, Víctor. Carlos, la pregunta para ti podría ser, ¿de qué manera el centro de datos puede mejorar su eficiencia energética? Ya lo hemos visto en anteriores ocasiones en el tema de verificaciones de la infraestructura eléctrica y de todos los componentes. ¿Tú consideras que este tipo de contratos ayudarán muchísimo más a alcanzar unos PUEs más bajos? Bueno, no sé cómo, ahí sería como una pregunta, pues para María José y Víctor, digamos, si hay una reducción en el consumo de energía, ¿qué beneficio puede haber a nivel de los usuarios con respecto al contrato que tengan? Pero digamos que aprovecho pues para hacer un pequeño resumen de cuáles son los pasos básicos que se deben seguir en un proyecto, como decía ahora, no solo de centros de datos, de nodos de comunicaciones que también cada vez están creciendo más y están requiriendo de energía el 100% del tiempo. Entonces, en general, el tema del ahorro de energía debería iniciarse por reducir y hacer lo más eficiente posible el consumo de los equipos de TI y de comunicaciones. En una gráfica de esta presentación se habla, pues digamos, para reducir la energía de TI hay un tema básico y muy sencillo. Bueno, en teoría muy sencillo, aunque en la implementación hay que tener pues bastantes cuidados, es el eliminar retirar de uso todos los servidores que denominan en algunos casos servidores comatosos o servidores pues que no están prestando ningún servicio, que quedaron allí acumulados por mucho tiempo y que nadie se atreve a retirar por los riesgos que puede conllevar. Entonces, digamos que ese es un primer paso que se debe hacer de una manera organizada. Luego vendría todos los temas de mejorar la eficiencia de TI en cuanto a los sistemas de virtualización, que cada vez se maneje más el concepto de virtualización dentro de los data centers. Con esto se reducen en espacio cualquier cantidad, puede ser una reducción en espacio de 10:1 o en algunos casos más. Entonces, el tema de la virtualización y de todos estos conceptos pues, de consolidación y virtualización son claves para mejorar, para reducir el consumo de TI. Finalmente, un data center está hecho para que los equipos de TI operen. Esa es, digamos, toda la infraestructura que se monta en un data center. Está destinada a que nunca falle la energía, la alimentación y la refrigeración de los equipos de TI. Entonces, en la medida en que yo reduzca el consumo de TI, pues voy a requerir de menor infraestructura, ¿sí? Entonces, solo ahí, cuando yo tenga mi sistema muy eficiente en TI, debería empezar a buscar eficiencias en la infraestructura. Y allí es donde entra nuestro famoso PUE, Power Usage Effectiveness. Entonces,
allí sí, dentro de la infraestructura, los elementos que más energía consumen y que más peso tienen son los sistemas de aire acondicionado. Dentro de los sistemas de aire acondicionado, los elementos que más energía consumen son los compresores. Entonces, digamos que una de las tendencias más fuertes es saber cómo se usa el menor tiempo posible los compresores en los sistemas de aire acondicionado. Entonces, por eso hoy en día existen estas tendencias de lo que denominan el free cooling o refrigeración gratis, bueno, que finalmente no es que sea gratis porque todo tiene un costo, pero finalmente es utilizar el aire exterior en ciertos momentos del día donde las temperaturas lo permitan para ayudar a refrigerar y utilizar menor tiempo los compresores. Entonces allí se obtienen unos beneficios, digamos, muy grandes en cuanto a eficiencia energética. Y complementando, digamos que el resto de elementos deben ser lo más eficiente posible. Todos los equipos de infraestructura eléctrica, los transformadores, las UPS, cada vez deben ser lo más eficiente posible. Digamos que este es como un recorrido así sencillo por el tema de la eficiencia energética en los data centers. Curiosamente, por ejemplo, la iluminación no es un elemento que pese tanto dentro del consumo de energía. No quiere decir que si yo cambio mi sistema de iluminación a un sistema de iluminación LED y con controles de movimiento y demás, esto va a contribuir, pero no pesa tanto dentro del porcentaje como puede pesar los sistemas de aire acondicionado. Y bueno, también quería aprovechar para comentar, se habló algo del tema de cogeneración. Entonces, me gustaría también, si ustedes pueden complementar un poco, ¿qué beneficios ven ustedes en la cogeneración? Ya que si yo en cierto momento puedo entregarle, digamos a nivel regulatorio, cómo está la situación de poderle vender energía a la red en ciertos momentos que mi sistema tenga esa capacidad. Muchas gracias. A ver, si he entendido bien, Carlos, te refieres a proyectos de generación en sitio, es decir, que el propio data center tenga su capacidad de generación. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Correcto, sí. Ok, vale. Como hemos dicho, es una alternativa que se está viendo y que muchos data centers lo hacen. Por ejemplo, Google, Facebook tienen pues propia planta solar o normalmente solar cerca del data center y es una posibilidad, ¿no? A eso hay que ver las economías. No es lo mismo una cogeneración para 1 megavatio, 2 megavatios, que para 10, 15 megavatios, ¿no? Estamos hablando también de el tamaño que se necesita de consumo o de demanda, el espacio que se necesita, porque una planta solar para 10 megavatios necesita mucho espacio y a lo mejor eso es un lujo, ¿no? En ciertos sitios, pero a lo mejor una cosa como una turbina de gas natural o algo más pequeño que sirva, como he dicho, por ejemplo, para hacer peak shaving o para cumplir con ciertas cosas, ya es una alternativa, como he dicho, muy, muy factible que se puede estudiar y que en muchas empresas están, no solo en el aspecto en el ámbito de los data centers o la tecnología de información, sino en cualquier tipo de manufacturas se están pensando si es una opción para complementar el consumo, digamos, o el suministro tradicional, ¿no? Y es una opción que hay que ver los números y ver cuál es el return over investment, el plazo de recuperación y todo eso, para ver si es viable, ¿no? También acceso, por ejemplo, al gas natural, si se tiene, ¿no? Algo importante que agregar aquí es que cada empresa tiene su propio perfil. Entonces,
para su competidor puede ser muy beneficioso integrar una cogeneración y para ustedes no. Para su competidor puede ser de mucho beneficio contratar con X empresa de generación o de suministro y para ustedes no. Pueden de igual manera haber distintos mecanismos comerciales que aplicar a uno y al otro no. Todo va conforme al perfil de consumo, el perfil de riesgo, dónde se ubican, cuáles son los requisitos del corporativo, qué buscan, que sus clientes le están solicitando algo, nada más se quieren enfocar en costo, también en cumplir metas de sustentabilidad. En fin, hay muchísimos elementos y variables por considerar a la hora de hacer estos análisis para ver si es viable o no un proyecto de cogeneración, o un proyecto solar, o un proyecto a través de un contrato con un suministrador para que esté suministrando energía eólica. Perfecto. Finalmente, hay dos preguntas más que me gustaría que le diéramos respuesta. Alejandro Méndez nos dice, se entiende que los precios dependen de la zona, pero ¿cuál es el rango de precios o un promedio de precio que tiene sentido para el generador y el consumidor final? Muchas gracias y nos agradecen por la información. Mira, para México, por decirte un ejemplo, esos precios pueden variar desde hemos visto 1.500 pesos por megavatio hora, que eso traducido en dólares son alrededor de 66, 67 dólares, hasta casi los 100 dólares, dependiendo de la zona, ¿no? Como he dicho, no es lo mismo que te suministren cerca de la Ciudad de México, que sea Monterrey, Guadalajara, incluso ya si te pones en la zona de Cancún, pues ya los precios se disparan, ¿no? En Estados Unidos, los precios aquí en Texas pues, están muy, muy baratos, ¿no? Y luego ya si te vas a, por ejemplo, una de las ventajas que Google hizo para poner un centro de datos en medio de Iowa o en el norte es que pueden beneficiarse de la generación renovable, el clima frío, que favorece la refrigeración y los tax benefits que pueda haber, pero los precios son muy baratos, por debajo de los a lo mejor 30 dólares por megavatio hora, 35, ¿no? Entonces, depende de dónde estés y cómo lo quieras hacer. Otra cosa ahí es muy fácil que les den un precio, ¿no? Un precio tal cual, pero ese precio es solamente una referencia, ese precio puede cambiar considerablemente. Entonces, hay muchas variables, muchos escenarios, mucha letra chiquita, que tal vez de manera legal no se interprete, porque va muy de la mano a cómo consume, a las operaciones, a qué va a pasar en el futuro, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no. Y hay distintos elementos o variables en el precio que van a mover ese precio final que todos conocemos, o que es más claro ver, ¿no? Sí. Identificar. Vemos, por ejemplo, un cliente nuestro que hizo el análisis interno, le daban un tal precio, hizo bastante análisis, yo creo que lo hizo bastante bien, hasta cierto punto, y consideraron dos alternativas, una a largo plazo y una a corto plazo. A la hora de que nosotros entramos a hacer el análisis, vimos que en el de corto plazo no iban a ahorrar nada, iban a estar pagando por encima de CFE. En el largo plazo pueden ahorrar un poco más. Entonces, no se vayan con la finta, de manera coloquial, decirlo así, de solamente enfocarse en lo obvio, ¿no? En el precio que te está dando la contraparte que te está tratando de vender algo. Perfecto. Y finalmente Luis Víctor nos pregunta, ¿cuál sería el ahorro en cogeneración de un data center de 2.5 megawatts? Si ustedes tienen la respuesta, o Carlos. Bueno, pues digamos que habría que partir del tema de cuánto de esos 2.5 megawatts
van a ser en cogeneración. ¿Sí? Lógicamente, que digamos que si la energía, el consumo es constante, pues el costo mensual es multiplicar el precio del kilovatio hora por 720 horas que tiene el mes. Entonces de allí pues partiría yo del costo mensual y de acuerdo con eso pues empezaría a evaluar en cogeneración cuánto voy a tener o si quieres calcular pues el costo de los 2.5 megawatts el mes es multiplicarlo por el precio del kilovatio hora por 720 horas. Perfecto. Bueno, no nos queda más preguntas, pero me gustaría cederle el micrófono a María, a Víctor, para que nos dieran unas palabras finales. Y al final, Carlos, por favor. No, pues muchas Adelante, María. gracias otra vez a ICREA y a todos los que están aquí presentes, que se quedaron durante todo este tiempo. Encantados de poder compartir con ustedes, encantados de poder contestar las preguntas directamente si así lo tienen, y poderlos apoyar en la administración de su consumo, de optimización de consumo, de volverse más sustentables y de sobre todo también generar ahorros. Entonces, para tener mayor transparencia, nos encantaría poder que Acclaim pudiera apoyarlos en un futuro. Gracias. Pues igual, muchas gracias a todos por vuestra participación, la invitación de ICREA para participar y nada, pues encantados de poder ayudaros cuando en la gestión estratégica de vuestra energía, ya sea en México, en Estados Unidos o donde sea. Que hay el aspecto de los data centers y de TI es una cosa que nos interesa mucho, particularmente a mí. Perfecto. Carlos. Bueno, siempre será un placer participar en este tipo de foros, de eventos. Hoy creo que fue muy ilustrativo, es haber visto otro aspecto que de pronto no estamos tan familiarizados en este tipo de contratación de la energía. Y creo que fue bastante ilustrativo y muchas gracias a María José y a Víctor por su presentación y por los aportes que se hicieron. Creo que fue ver esto desde una óptica que tal vez no es muy normal verla nosotros, las personas que estamos en el mercado de data centers. Para todos, muchas gracias y una feliz resto de semana. No, pues muchas gracias a los tres, a nombre de International Computer Room Experts Association. Pues les agradecemos mucho su participación y a todos los asistentes les recordamos que cada semana, ahora estamos por el tema de la pandemia, estamos tratando de considerar varios temas. Dentro de 8 días vamos a tener un seminario técnico sobre hacking ético para data center. Sería muy interesante si alguno quiere continuar con este tipo de ponencias. Les agradecemos, María, Víctor, Carlos, su tiempo, muy interesante toda la presentación y pues esperamos que juntos sigamos trabajando en este crecimiento, tanto ICREA como Acclaim, en futuros proyectos que estaremos trabajando. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego, muchas Buen día. gracias. Hasta luego.